Hoy en día se vive una increíble desinformación. Hoy muchas voces nos quieren callar. Pero ¿por qué nadie dice nada de todas las muertes relacionadas al tabaco? ¿Por qué nadie dice nada de las farmacéuticas que tienen negocios millonarios? ¿Por qué sigue siendo legal algo que ha hecho tanto daño? Hoy somos señalados por 100 casos, a diferencia de los millones que ha matado el tabaco. Hoy, si te dicen que es bueno o malo, no le hagas caso. Fórmate tu propio criterio. Yo sí creo en el vapeo. 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 Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Entre Líneas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a contar con un gran invitado quien nos estará poniendo al día de las últimas acciones que se están haciendo a nivel legislativo en España y otros asuntos más. Pero como siempre, pues llamando a mi compañero de viñeta, señor Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los chicos allá en el chat y a ti, Cala, un fuerte abrazo. Sí, un súper invitado, realmente sacaste un 10 con esta entrevista, porque creo que es importante que entendamos los mexicanos que no solamente está pasando en México estos ataques al vapeo, sino que es a nivel mundial. Y aquí tenemos el caso de España, que nos traerá el buen Julio Ruades, mejor conocido como el mono vapeador, ¿no? No solo a nivel México, también la intención es a nivel España, porque de repente están diciendo, oye, es que los sabores, oye, es que los impuestos, oye, que los espacios, oye, que esto. Quiero que se den cuenta que ya venimos hace ratito diciendo que esto es una línea global. Eso son 3 o 4 ramas diferentes, que por un lado son desechables, impuestos, sabores y espacios. Básicamente son las líneas de trabajo que están trayendo. Pero bueno, no me voy a extender mucho y voy a dar la bienvenida al invitado de la noche. Hoy tenemos a Julio Ruades, el mono vapeador. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, pues encantadísimo de estar por aquí. Sí, ya tenía rato y habíamos hablado para hacer una entrevista desde Panamá, creo, o algo así. Posiblemente sí, al final Sí. se fue retrasando, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y yo creo que ahora es el momento, ¿no? Porque andan las cosas bastante revueltas en España y creo que hace falta poner un poco de claridad. Yo veo, no sé si sea bueno o malo, de repente hay mucha gente corriendo sin cabeza, ¿no? Y de repente oigo barbaridades. Me gustaría tocar este tema y que la gente empiece a entender un poquito más de qué va el asunto, ¿no? Pero para ir poniendo en contexto, pues la primera pregunta que yo te haría a ti es, pues para aquellos que no están tan enterados, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco o un pequeño resumen de las últimas medidas del gobierno español que está implementando en relación al vapeo? Bueno, pues por una parte, tenemos, digamos que dos bloques de medidas. Uno aprobado, otro en el aire todavía, otro que no sabemos seguro qué va a ocurrir. El primero es un impuesto a los líquidos con y sin nicotina, que lo de sin nicotina es algo bastante llamativo, y eso es un impuesto además bastante desproporcionado, de 15 céntimos por mililitro. Bueno, ahora me bailan las cifras, no estoy seguro de si es esa, para líquidos hasta 15 miligramos y luego sube creo que a 20 céntimos hasta 20 miligramos. Eso por una parte, eso está aprobado desgraciadamente. Lo único que se consiguió ahí era una moratoria porque entraba en vigor el día 1 de enero de este mismo año, es decir, debería haber entrado en vigor el día 1 de enero. Se consiguió que se retrasara hasta el 1 de abril para que las tiendas, los fabricantes, distribuidoras sacaran el stock que tenían actual. Se consiguió, pero luego no se aprobó, porque ahí entró el decreto Omnibus, que ha sido polémico estos últimos días en España, que es un decreto en el que De ahí se te voy a estar meten leyes. preguntando para ampliar un poquito más de información porque está también muy loco esa cosa. Sí, sí, ahí, bueno, eso es resumido muy rápido, es un
Es un decreto en el que se meten leyes de todo tipo, ayudas para los afectados de la DANA, la subida de las pensiones, subida del IVA de la luz, había creo que algo también del IVA de alimentos, varias cosas. Y ahí estaba en un rinconcito la moratoria a la entrada en vigor del impuesto del vapeo. Eso no se aprobó porque unos querían aprobar unas cosas, otros nos querían otras, y como el gobierno se niega a separarlo en bloques, bueno, pues al final no se aprobó. Ahora mismo eso es un caos, las tiendas no saben si tienen que vender con impuesto o sin impuesto, las distribuidoras esta semana han parado los pedidos porque no saben cómo tienen que vender, Hacienda no te da ninguna información, porque la ley sale del Ministerio de Sanidad, pero la tiene que aplicar el Ministerio de Hacienda, como son de diferentes partidos políticos, no hay comunicación, en fin, es un puñetero desastre. Pero, Eso oye, por un nada lado. más, te quería nada Sí. más comentar, para que nos pusieras un poquito de contexto en el precio. O sea, vamos a poner un frasco de 100 mililitros que se consume en España comúnmente. ¿Qué precio tenía antes y qué precio tendrá ahora para que veamos la diferencia? Pues en líquido se va prácticamente al doble. Un líquido que puede costar de 100 mililitros unos 15 euros, una cosa así, pues se va a ir a 30 y algo. Más Un Nikokit. Nikokit, por ejemplo, que bueno, los Nikokit no los tenéis allí, pero el Nikokit es nicotina en bote de 10 mililitros. En ese caso, por ejemplo, como es por mililitro de nicotina, triplica el precio. Esos son económicos, suelen costar sobre 1 euro, pues se va a ir a 3, más o menos aproximadamente. Es una subida muy, muy desproporcionada. Yo tengo una pregunta doble. ¿Cómo crees que han llegado hasta este punto y cuáles crees que hayan sido los hitos clave, ¿no? Para llegar a estas nuevas regulaciones? Bueno, la versión oficial es que esto es para proteger al menor, que hay una epidemia de vapeo juvenil, en fin, esas cosas que ya sabéis porque las dicen allí también. Esa es la versión oficial, que no se cree nadie que tenga 2 dedos de frente. La versión, digamos, no oficial, tampoco demostrada, pero que creo que tampoco queda mucha duda de ella. Bueno, pues la OMS está detrás, las tabacaleras está detrás, Big Pharma está detrás, ya sabemos los intereses que hay, esto lo llevamos combatiendo muchísimos años. Y bueno, no hay más que ver las conexiones que tiene el gobierno de España con la OMS. Bueno, ¿Será? creo que no ¿Será? hay Ya más da que miedo. decir. ¿Cuáles crees que hayan sido los hitos clave para haber llegado a estas nuevas regulaciones e imposiciones? Bueno, me falta la segunda parte. Te he explicado la parte del impuesto, que está, como te he dicho, sí que está aprobada, pero luego nos queda, que de hecho es de esta segunda hemos tenido novedades hoy mismo, la prohibición de sabores. Hoy quieren prohibir los sabores, eso no está aprobado todavía definitivamente, pero lo que quieren es dejar solamente sabor tabaco, lo cual tampoco sé cómo lo harán, no creo que ni ellos mismos sepan cómo hacerlo, porque a nivel químico, digamos, no hay prácticamente diferencia entre lo que tiene un sabor a fresa y lo que tiene un sabor a tabaco. Bueno, ellos sabrán cómo lo van a hacer. Pero bueno, el objetivo es ese, dejar el sabor a tabaco. Eso estaba abierto a consulta pública, se enviaron muchísimas consultas, calculamos que al menos 8.000 fueron enviadas. Hoy ha salido, digamos que una respuesta en la que se ve que no se han leído ninguna de las 8.000. Lo que han hecho es ya presentarlo a la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene un sistema que se llama TRIS, mediante el que la ley, antes de aprobarla, se sube a esta plataforma para que otros Estados miembros puedan hacer aportaciones, oponerse, pedir modificaciones, etcétera. Dan un plazo que en este caso va a durar hasta abril, y si en abril nadie se ha opuesto, nadie ha dicho nada, pues en teoría esa ley sale para adelante. Y en ese, en Bueno, ese paso estamos ahora. también nos hemos enterado de ciertos matices que tiene esto que salió hoy, ¿no? Por ejemplo, reformar la TPD hasta 15 miligramos Correcto, por... correcto. Por una parte Pero te aprueban además un de eso, impuesto, te aprueban un impuesto otra, ¿no? para grabar el líquido de 15 a 20 miligramos, pero luego en este Real Decreto modifican para prohibir los líquidos de más de 15 miligramos. Y por Sí, claro. cierto, en este Real Decreto el único cambio, ha habido dos cambios principales respecto al borrador que tuvimos hace unos meses y en base al cual hicimos las consultas públicas. El primer cambio ha sido ese, el intento de prohibición de líquidos de más de 15 miligramos, y el segundo no es sobre el vapeo, pero sí que, bueno, deja muy claro quién está detrás, es
que eliminan el empaquetado genérico. El empaquetado genérico es una medida que se ha aplicado al tabaco en otros países y es pues cajetilla sin marca, para que la cajetilla en sí no sea un producto publicitario. Ya sabéis que, bueno, yo qué sé, hay marcas muy reconocibles solo por sus colores y sus logos. Bueno, pues una cajetilla neutra que no tenga marcas. Esto, como digo, se ha aplicado ya incluso desde hace mucho tiempo en otros países y en España se llevaba tiempo queriendo aplicarlo. Estaba incluido en este Real Decreto. Lo han eliminado misteriosamente. Bueno, O no sea tan que misteriosamente. nada de empaquetado neutro. No hay nada, ha desaparecido del Real Decreto. Rápidamente ha salido la ministra a justificar diciendo que es un problema eh, por el rango de la ley, que eso necesita que sea una ley en lugar de un Real Decreto, porque es un cambio muy drástico. Eh, Joder, y yo me pregunto, coño, ¿no es un cambio muy drástico prohibir los sabores, Claro. cambiar la TPD, algo que no ha hecho ningún país europeo? Porque lo de los 15 miligramos no lo ha hecho ningún país europeo. A ver, que me parió, no es un cambio drástico. Eso no necesitarías una ley en vez de un Real Decreto. En fin, Sí, bueno, yo creo que eso demuestra quién está detrás, sí, claro. clarísimamente. Y aquí para los chicos que no le entiendan mucho esto de la nicotina, bueno, pues lo interesante del tema de esto es que no existe realmente a la fecha, digo, a pesar de que hay esfuerzos por haber tratado de conseguir el famoso LD50 de la nicotina, no existe realmente un LD50 determinado, o sea, no hay una prueba específica que te diga que 15 miligramos vapear 15 miligramos de nicotina te vaya a afectar menos o más que vapear en 20, o sea, pues, sin embargo, para una persona que tiene una ansiedad muy fuerte por haber acabado de dejar el tabaco, probablemente los 15 miligramos en sales no le sea suficiente para poder abandonar el tabaco de inmediato, ¿no? O sea, dejando Correcto. esto a que la persona la vas a dejar fumando todavía, ¿no? Entonces, Claro, claro, eso es realmente estar de parte de las tabacaleras en lugar de claro. en contra, como ellos tanto lo dicen, ¿no? Claro, llevándolo a un ejemplo muy extremo. Es como si a una persona que quiere dejar el tabaco para que empezar a vapear, le das líquido sin nicotina. Evidentemente no le va a funcionar porque no le va a calmar la ansiedad, va a volver al tabaco. Bueno, pues eso es un ejemplo muy extremo, insisto, pero con los 15 miligramos en un caso de un fumador de una cierta Pero, cantidad de tabaco al día le va a pasar lo mismo. Eso no le va a calmar la ansiedad. ¿Qué va a hacer? pero Al final va a también tener que volver al esto es tabaco. algo raro, ¿no? Ellos han escuchado campanas, porque, a ver, recordamos la semana pasada, si mal no recuerdo, empezó la FDA a molestar con hacer una ley para los BLNs, cigarrillos bajos en nicotina. Ah, sí, qué bárbaro. Esto viene de la semana pasada, no es de hace un mes, no, no, Sí, no, sí, es sí. la semana pasada. Y de repente ellos, sin más, se les ocurre bajar el nivel. Bueno, ya venían un poquito con los nicotine pouch, que también traen ahí un Sí, lío, porque dicen por, por el, que por no el son tema de los malos. nicotine pouch, criticaron directamente al Ministerio de Sanidad español por, por lo absurdo, porque fijaos que si es absurdo lo de los 15 miligramos en el tabaco, a los nicotine pouch, si no me equivoco, creo que establecen Hasta un 9. máximo, creo que es de 0,99. Ajá. Es como si no llevara nada. Pues sí, sí, sí. Es como echar un granito de azúcar en una taza de café. Eso no te lo va a endulzar. Sí, Es es correcto. absurdo. Oye, Hace un ratito, oye, mezclando lo del sabor tabaco, que también resulta muy interesante porque, bueno, yo te lo platico, caso personal, y yo creo que es el caso, lo hemos visto a nivel de encuestas de nosotros mismos que hemos realizado, pues, más del 75% de las personas consumen tabapostres o consumen postres o consumen frutales, y el tabaco realmente se queda para muy pocas personas, y es como yo lo decía, incluso a mí me sucedió, Julio, yo cuando empecé a utilizar el vaporizador hace 9 años que no me funcionó, precisamente fue por este caso. O sea, yo empecé con sabor tabaco, no me gustó el sabor tabaco y no lo dejé de utilizar el vaporizador. Y no fue hasta que pasé a un líquido de crema de naranja, o sea, con otro tipo muy diferente cuando empezó a gustarme, dije, ah, caray, sí, 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 funciona. Y yo en 3 días, después de fumar 3 cajetillas al día, estaba sin cigarros. O sea, 3 cajetillas, 60 cigarros al día fumaba yo. Es tremendo. Sí, sí, yo creo que eso le pasa a la mayoría de la gente. Hay gente que le gusta mucho. A mí me gustan los sabores de tabaco, ¿Mm? pero tampoco me vería vapeándolos todo el día. Sí, es verdad que soy más de tabapostres, necesito el puntito dulce. Al final la gente es como a un alcohólico que si le, sea para dejar de beber alcohol le estás dando cerveza sin alcohol o whisky sin alcohol. Hombre, lo que querrá ese señor o esa señora es alejarse de ese sabor lo más posible y Claro. buscar
joder, pues una Coca-Cola que no le sepa whisky, para que Claro, no le recuerde. es correcto, es correcto. El cerebro Hace un así actúa. ratito, hace un ratito hablabas del Omnibus y del impuesto a los líquidos que entra en vigor con carácter retroactivo a partir del 1 de enero. ¿Qué consecuencias crees que esto tendría dentro de la comunidad y sobre todo para el sector, ¿no? Para el sector empresarial. Hombre, a ver, en primer lugar, por parte de tiendas, pues hay muchas tiendas que si tienen que declarar con carácter retroactivo todo el stock que tienen, o bien directamente les va a obligar a cerrar, o bien tienen que tirar el stock, porque no les va a salir a cuenta declararlo, es una millonada. De hecho, bueno, eso si hablamos encima de fabricantes se multiplica. De hecho, sin decir nombres, os puedo decir que hace muy poco, en diciembre, estaba hablando con un fabricante español grande y me comentaba que si ellos tuvieran que hacer eso, pagar ese impuesto con carácter retroactivo, hablábamos de varios millones de euros. Imaginaos la barbaridad que es. Eh, pues eso acabarán, si lo tienen que hacer así, porque como decía antes, no está todavía nada claro, pues tendrán que destruirlo, el líquido, destruir el stock y otros muchos acabarán cerrando. Son las dos opciones que tienen. Este, Vamos a hablar un poquito de la juventud y el vapeo. ¿Qué opinas sobre la narrativa esta que nos cuenta mucho y ya tenemos oída hasta el Bueno, hartazgo, ¿no? mira, sobre eso precisamente me ha hecho mucha gracia unas declaraciones que ha hecho la ministra de Sanidad española, precisamente hoy, hace unas horas. Hace unas horas salía jactándose de que que España estaba en las menores cifras de tabaquismo de los últimos 30 años. Y hace unos días, y esto lo ha dicho muchas veces, pues sin embargo decía que el vapeo era una epidemia y sobre todo entre los jóvenes, eso de la puerta de entrada al tabaquismo que tantas veces hemos oído. Mm, Yo creo que no hay que ser muy listo para unir hilos. Si por una parte tenemos unas tasas de tabaquismo que han bajado, no será, y si no que a mí que me lo expliquen como si fuera Barrio Sésamo, pero no será que es que lo del vapeo que no es, que es tan malo, a lo mejor no lo es tanto, y en vez de una puerta de entrada precisamente es lo contrario, es una puerta de salida, porque a mí los datos me dicen eso, si no yo no lo entiendo. Es que es eso, ¿no? Se tratan de decir. Es que es la puerta de entrada, es que es el consumo, ¿no? Así como lo decían. Yo he llegado a decirles, bueno, te la doy por buena. No tengo inconveniente de dármela por buena siempre y cuando me la pueda respaldar. Sí, sí, también te digo una cosa, con los jóvenes sí que hubo, en España sí que hubo un cierto momento, sobre todo quizá en verano, porque los regalaban en muchos festivales de música, hablo de los desechables y demás, sí que ahí pudo haber un cierto momento de ver a más gente joven, a más chavales sobre todo con desechables. Pero ahora mismo yo te aseguro que vas a la puerta de cualquier instituto de España y lo que ves es a chavales fumando, no ves a chavales con un Sí, vapor. pero yo también creo que no se excusa eso, ¿no? De que haya un evento y que pueda subir un poco la tasa. Recordemos que al final los jóvenes tienden a explorar, ¿no? Claro, Ya sea en el vapeo, sean drogas, sea otra sustancia, tienden a todos lo hemos explorar. hecho, todos lo hemos hecho y todos, posiblemente una gran mayoría de gente hemos empezado a fumar así y Sí, hemos obviamente. cometido esa tontería, esa irresponsabilidad de hacer la tontería de probarlo por hacerte el machote, el duro y acabar enganchado. Es que es eso. Ellos dicen que los jóvenes vapean. Bueno, yo en mi caso, y conozco muchos, que empezamos con menos de 13 años a fumar. ¿Y esos qué? No, no existen, pues ya se les olvidó. Así es. Claro, además de que hay cerca de, digo, les platico chicos que hay cerca de, pues, al menos yo tengo unos 30 estudios hablando sobre esta famosa puerta de entrada, que desmienten la puerta de entrada. Incluso hay un estudio en España en que se habla, creo que es el 2020, pero que habla sobre uno sobre cada 1000 estudiantes que vapean. O sea, realmente esa epidemia es poco probable. Sí, Además de que en los países donde realmente se regula adecuadamente, pues estamos viendo que las tasas de tabaquismo y las tasas de vapeo se están descendiendo. O sea, lo utilizan como experimento. Yo tengo un caso personal de un amigo que me dijo, oye, mi hijo quiere empezar a fumar, ¿qué hago? O sea, y está metido en eso.
me pidió un vaporizador sin nicotina, se lo di. Le pasé un vaporizador, le vendí un vaporizador. Yo no vendo, ¿verdad? Pero le vendí uno de los que tenía míos y le pasé un líquido sin cero nicotina. Y lo empezó a usar, lo usó 2 meses y lo dejó. Y tampoco entró ni al cigarro ni al vapeo. Entonces, ahí te da realmente que sí funciona también como método digo, no es lo ideal, pero a final de cuentas es algo que sucede, ¿eh? O sea, en la vida real. O sea, no sé, a veces pienso que esos políticos no sé si vivan en la vida real o en la vida que les platican sus empleados, ¿no? O Sí, sea, sí. en la vida real es muy distinta de lo que viven esos señores allá en el Olimpo, ¿no? Es que además, de hecho, al menos aquí en España, el tema de restringir el acceso de estos productos a los menores es lo más fácil que podrían haber hecho. Y esto, de Claro, hecho, me consta que se le propuso desde UPEF, desde la Asociación de Empresarios, que ellos, a NESVAP no lo conseguimos, pero UPEF sí que se reunió finalmente con el Ministerio de Sanidad y ellos se lo pusieron muy fácil. Ellos le dijeron, lo que hay que hacer es restringir el punto de venta, dejarlo solo en tienda especializada. En tienda perfecto. especializada no van a acceder menores. A ver, siempre puede haber alguna tienda díscola que se escape y que te venda un tal. Pero el problema no es ese. El problema es que ahora mismo te los puedes comprar en un bazar de chinos, te los puedes comprar en la pescadería. Hay lineales en los grandes supermercados, en grandes centros comerciales que los venden, están los chicles y los desechables. Cualquier menor llega ahí y la cajera que te está cobrando no sabe lo que es eso. Ella está cobrándote y te lo cobra todo, aunque tengas 12 años. Ese es el Claro, gran Es que ese es problema. otro problema, ¿no? La desinformación, porque, a ver, yo he escuchado aquí en México y en varios lugares, pero uno muy recientemente, también la semana pasada, hace dos, cuando más, me dice, oye, pero estos líquidos que pues a mí no me satisfacen, me compré un desechable que tiene lo mismo que tú me recomendaste, 3 miligramos. Al 3 no, me dijo al 3 no me dijo ni 3 miligramos, al Claro, 3. al 3 o 3. Digo, va, digo, lo que pasa es que te están mal informando porque esos 3 son un 3% por mililitro. Estás Claro, consumiendo 30 miligramos. claro. Es que es esa la percepción, ¿no? Dice, ¿y esto tiene? No tiene. Tienes al 3%. Dices, bueno, ¿y al 3% cuánto es? claro. Sí, eso, Claro, eso, es lo malo, no hay una capacitación, ¿no? Debe de ser las claro, tiendas, pero pues, la mejor manera de regular, como tú comentas, son las tiendas especializadas, no hay más, no exacto, hay pues más. precisamente, y luego es que precisamente eso, que era tan sencillo, si realmente les preocupaban los menores joder, eso no se recoge en el Real Decreto en ningún momento. Dejan la venta libre, que lo pueda vender en cualquier parte. Sí. Es bastante hipócrita por su parte, ¿no? En fin. Vamos a la opinión personal y un poco a la experiencia tuya. Como activista, ¿cómo percibes tu responsabilidad como creador de contenido en este contexto de las restricciones crecientes? Hombre, esa pregunta no es fácil. A ver, yo siento que tengo muchos ojos encima mío y en cierta forma, pues hay veces que también esa presión te hace pensar, oye, pues, a lo mejor no puedo hacer lo suficiente, a lo mejor no voy a estar a las expectativas. Hay gente que está muy pendiente de lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y yo no dejo de ser uno más. Puedo tener un altavoz más grande, pero no dejo de ser uno más. En fin, esa parte es complicada, porque a veces también no somos muchos los que, esto lo sabéis muy bien también vosotros, no somos muchos los que estamos metidos en el activismo y bueno, no son situaciones fáciles. Lo que pasa es que a ti se te complica un poco, ¿no? Porque por una parte tienes la revisión de equipos y productos relacionados, sino que eres activista y no obstante, portavoz de ANESVAP. Sí, bueno, y más cosas, porque luego están, bueno, los líquidos, los proyectos que hago con los atomizadores y dispositivos, en fin, son muchas cosas, pero también es verdad que yo al final, por ejemplo, épocas en las que se ve que subo menos contenido en YouTube y demás, es porque estoy más con el activismo. Es la prioridad, es lo que se lleva la mayor parte del tiempo. Respecto a la prohibición en otros países. ¿Crees que España está siguiendo un patrón similar a la de otros países que han implementado políticas restrictivas? ¿Y qué lecciones podrían aprender? Hombre, sí, yo creo que hay claramente dos corrientes. Están por una parte países como España, como México, como Colombia, bueno, no voy a decir nada más, como España y como México, por ejemplo. Sí, no voy a decir más por no dar ideas. Pero, en fin, países donde, por ejemplo, hay mucha influencia de la OMS. En
caso de México, pues también mucha influencia de Bloomberg. Luego tenemos pues los referentes Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido, aunque Reino Unido la verdad que me preocupa un poco los últimos movimientos, pero bueno, están los dos bandos muy, muy marcados a nivel internacional y desgraciadamente tanto España como México pues nos han caído gobiernos que van por el lado malo. Hay una pregunta, a ver, y ahorita que tocaste un tema interesante sobre la OMS, ¿no? Y que estás viendo la postura que tuvo Donald Trump ahorita con la reciente toma de poder, de posesión de Estados Unidos. Esta eliminación de la ayuda o de la cooperación que hace Donald Trump, que estamos hablando de más de 600 millones de dólares al año, o por ahí así, algo así, Donald, por ahí anda. Pero Y lo creo que es un curioso es 30% un 30% del sí, total. del total. Pero aquí viene lo interesante. ¿Tú qué opinas que tu país tomara esa misma decisión? Porque digo, nosotros como mexicanos, y para los que lo sepan, digo, yo les quiero platicar este detalle interesante. El 83% del financiamiento de la OMS está dado no por estas aportaciones como la de Donald Trump, o sea, del país, de Estados Unidos, sino por las empresas privadas, por ONGs y por empresas privadas. Es decir, que el 83% de la OMS contiene laboratorios, estos famosos filantrocolonialistas, etcétera, etcétera, que están donando dinero a la OMS con fines, pues nadie sabe para qué son, ¿no? Pero, ¿qué opinarías tú que España siguiera los pasos de Trump? ¿Te gustaría? Bueno, ¿Qué nadie, piensas al respecto? nadie sabe para qué son, pero lo que sí que es evidente es que si esta gente dona tanto dinero y lo hace durante tanto tiempo, tantos años seguidos, es porque obtienen algo a cambio. Claro. Eso no me cabe duda. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, hombre, que España lo hiciera, vamos, yo aplaudiría con las orejas, como aplaudí cuando lo hizo Trump, pero España no lo va a hacer. De hecho, España, lo hablábamos antes de empezar a grabar, España ha sido, no sé si el primero o uno de los primeros países que en respuesta a la decisión de Trump ha dicho que van a aportar más dinero a la OMS y han aumentado 60 millones no sé si Bueno, euros o dólares de aportación a la OMS. Así que, y tenemos a tu amiga que está loca de contenta porque ya giró la silla. claro, bueno, claro, Mónica García ha conseguido su sillón en la OMS, que es lo que quería, así que, ¿qué Hablando de vamos a puertas decir? No hay nada. giratorias, Sí, sí. porque va todo derechito. Y alternativas. Bueno, si esto se endurece aún más, que ya no sé si es posible, ¿qué alternativas o soluciones propondrías para quienes dependen del vapeo? Ya sea como método de reducción de daños o como medio de negocio, ¿no? Porque también es un negocio, ¿por qué no? A ver, a nivel usuario, la gente que ya lleva cierto tiempo vapeando no va a tener problema, porque sabemos hacernos un líquido en casa y sabemos cómo hacerlo bien para que no haya ningún problema. El problema viene con los usuarios nuevos, con los que intenten entrar al vapeo y por una parte todo va a ser muchísimo más caro y todo va a ser más difícil. Ahí el problema, pues hay que pagar más, el vapeo va a ser menos accesible. Ahí desgraciadamente no veo ningún problema. Sí que es verdad que quizá si llegara esa prohibición pueden salir nuevos formatos para intentar que la gente, para intentar facilitarle esa tarea de alquimia a la gente, porque al final la alquimia va a ser la solución y la única salida de muchos. No lo sé, sinceramente. ¿Regresarías a hace 10 años al vapeo? Así como, digo, yo te conozco hace ya tiempo y es más, incluso yo creo que mi primer equipo lo compré bajo, eh, 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 con tu recomendación, precisamente. ¿Regresarías otra vez a volver a explicar alquimia, a volver a explicar Claro. resistencias, a volver a explicar, a volver al vapeo Es que creo, como de Toño, sus inicios, ¿no? Aquí en no, México no, ya lo no, no estamos, creo que tengamos ya que lo estamos, regresar, Toño. ya lo Es estamos que de hecho va a planteando, ¿eh? suponer eso, y de hecho, mira, es más, no solo va a suponer una vuelta años atrás con la alquimia, sino yo creo que también con los dispositivos. Sí, ¿Por sí. qué? Y esto es importante porque, por ejemplo, los líquidos de sales, ahí sinceramente no sé si a alguien se le ocurrirá alguna solución mágica para hacer los aromas, pero los líquidos de sales con alquimia nadie se los va a poder hacer porque no puedes diluir la nicotina tanto. Sin embargo, con la base libre sí. Y yo creo que eso también va a hacer que mucha gente, aunque solo sea por la parte económica, pues deje tanto pod y este tipo de dispositivos, que son los que más se venden, y se vaya a dispositivos grandes para vapear base libre y que les salga más barato. Así que, de cierta forma, sí, va a ser un poco vuelta al pasado.
Yo creo que Sí, sí, que tenemos que regresar y lo que decía yo el otro día. De hecho, remarcar otra vez, ¿no? Que este líquido es válido para hacer líquidos, este líquido no es válido, ¿no? Porque dicen, bueno, es que yo me hago con líquidos de repostería, como oíamos en una entrevista Claro, ese es el gran a un problema. doctor, ¿no? Y dices, Ese es el, bueno, es que yo no te lo recomendaría, porque si ese no es traen CE más que problema, o el FDA. riesgo que puede suponer todo esto, porque llegando a ese punto, claro, no va a faltar quien diga, oye, me voy a un supermercado y hay un aroma de vainilla, que es para repostería. Y venga, pues te voy a poner unas gotitas de eso. Eso tiene azúcares, eso es cancerígeno, eso puede tener formaldehídos, puede tener muchas cosas. Sí, que sea liposoluble y no Claro, hidrosoluble. O sea, hay varios matices que yo creo que desde ahora deberíamos empezar como que ya a prevenir, porque luego sí, hay mucho iluminado que le da por fíjate, sí, sí. juntar todo y yo, o simplemente es desconocimiento. tú me Y de hecho, mira, conoces, te diré más, incluso yo creo que eso, en cierta forma, también es algo que toda esta gente lo puede estar buscando. Y a ellos, desde luego, que si todo eso deriva en un nuevo Evali, eh, claro, bueno, ellos van a aplaudir y van a celebrarlo. claro. Fíjate que voy a verme muy conspiranoico, tú sabes que me encantan las conspiraciones y te quiero platicar esto bien interesante. Fíjate, el gran enemigo realmente de las tabacaleras que ha sido a la fecha han sido precisamente los pods desechables. O sea, han sido este instrumento que ocupan muchísimos fumadores. O sea, porque a final de cuentas, ellos no han podido ingresar al mercado realmente como ellos quisieran ingresar. O sea, Mm, acaparando la mayoría del mercado. No podría ser esta. El decir eso, vamos a regresar al vapeo anterior, donde empezamos a utilizar base libre, donde le vamos a dejar abiertas las puertas a un producto que obviamente tiene el capital suficiente para poderse expandir a gusto después de que desapareciera todo este tipo de consumo, si llegan a este tipo de prohibiciones de sabores, de nicotina, de niveles de nicotina, etcétera, etcétera, y van a dejar abierto a los supermercados y a las tiendas de conveniencia todo este tipo de instrumentos que por lo general distribuyen las empresas tabacaleras, dándole, aparte de lo que ya tienen de la venta del tabaco, dándole esa ventaja con puros productos de tabaco, como está sucediendo en Estados Unidos, Julio. Sabemos que en Estados Unidos, de todos los dispositivos aprobados, así como sus líquidos, pues los 32 que estaban aprobados por la FDA son de empresas tabacaleras, ¿no? sí, Entonces, no podría ser también hasta esto mismo, porque sabemos que estos señores, la verdad es que tienen una estrategia mucho más avanzada y mucho más adelante. Ellos van viendo 10 años adelante que lo que vemos nosotros. Podría ser también esto, digo, pensándolo conspiranoicamente, ¿no? sí, 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 la verdad que vamos, yo, yo también soy muy conspiranoico y las piezas encajan perfectamente. No me sorprendería nada en absoluto. No tengo dudas, pero tampoco pruebas. No tengo pruebas, Efectivamente, pero tampoco dudas. efectivamente. Sí, 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 definitivo. Fíjate, aquí en México está sucediendo algo interesante y lo voy a platicar así como breviario. La semana pasada salió una nota precisamente dirigida por una de las tabacaleras diciendo que ellos esperaban que esta prohibición no durara mucho tiempo, que esperaban que el gobierno entrara en razón que utilizando vamos a poner, como dicen ellos, los productos, como dicen Calavera, los productos De altos estándares. de altos estándares, ¿sí? Podrían tener una buena regulación. Entonces, qué casualidad que salió esta nota precisamente después de que hemos estado hablando de este tipo de cosas. Y bueno, pues nos damos cuenta que es un oligopolio perfecto, Julio. Sí, sí, Tabacaleras, el Estado con los totalmente. impuestos, las farmacéuticas con los medicamentos, tanto para dejar el tabaco como para todas las enfermedades que se relacionan con él, ¿no? Y bueno, pues obviamente las ONGs antitabaco, que precisamente pues tendrán un enemigo para los próximos 100 años, ¿no? Efectivamente, sí. Mira, además, partiendo de eso, yo creo que, mira, y esto es una idea que me surge ahora mismo de la cabeza, no me la había planteado nunca, pero quizá también un poco por lo que estamos luchando, no es por el vapeo en sí, porque el vapeo, le pese a quien le pese, va a sobrevivir y esto no se lo va a cargar nadie. En cierta forma, lo que estamos haciendo es luchar porque el vapeo siga siendo un sector libre de injerencias de tabacaleras y de farmacéuticas, como Correcto. lo viene siendo hasta ahora. Es que también, a ver, por un lado sí defendemos el producto, obviamente, pero lo que nosotros defendemos al final de cuentas es la libertad, ¿no? El poder elegir cómo yo quiero vivir mi vida, Y el dejar de cómo yo fumar. quiero. Ah, esa es otra, pero Sí. digo, porque al final de cuentas podemos caer un poquito en ese fanatismo, ¿no? De repente, si quieres, ¿no? Por ponerlo un poquito más extremo.
de defender un producto sin razón. Pero eso no nos pasa porque pues cada vez que lanzan nosotros necesitamos no un post, necesitamos un hilo para poder desmentir 2 líneas de cualquiera de ellos. Yo a mí ya estoy en plan Toño, me da ansiedad con 200 caracteres, no puedo. Bueno, en eso vamos, en eso Antonio es el rey. Los tochazos, los textazos que se pone son maravillosos. Por eso, por eso pusimos la palomita azul. Luego me dijeron, oye, tú estás financiado por la industria. Dice, porque tienes esta palomita azul, pues me la pagué porque no podía expresar todo lo que quería decirles a estos infelices. Fíjate, vamos un poquito con esta línea y la nicotina. ¿Condenarla o desmitificarla? Hombre, claramente desmitificarla. Es que, de hecho, hace poco leí una noticia, no sé si hacía referencia a España o era a nivel internacional, pero hablaba de un elevadísimo porcentaje ya no hablo de usuarios o de gente, sino de profesionales de la salud que seguían pensando que la nicotina era cancerígena. A día de hoy, es que es increíble. Sí, no, Es que es lo mismo, ¿no? Todo estudio que vemos, es que es lo malo, ¿no? Todo estudio que googleamos, porque aún dicen, oye, busca en Google y vas a encontrar información. Le digo, no, mucha de la información que vemos en Google relacionada con la nicotina, toda es asociada al tabaquismo, o al tabaco como producto más bien. Entonces, todos los efectos que tiene, puede que sí los tenga o puede que no los tenga, pero obviamente viene relacionado y de la mano con un producto que sabemos que magnifica estas propiedades que pudiera tener la nicotina. Efectivamente. Toda esta historia, no sé si habéis leído... ay, se me ha ido el nombre, puñeta. Coño, me sé el nombre de la autora. Perdón, seguid con la respuesta, con la esa que lo voy a buscar. Es que es eso, básicamente. La rebelión de Atlas. No sé si habéis leído La rebelión de Atlas. No, pero la leeremos. Os lo recomiendo muchísimo porque, bueno, es dicho muy sin spoilers y muy rápido. Es la historia se establece en el Estados Unidos de principios del siglo pasado, cuando en la extensión del ferrocarril se inventa un metal mucho mejor que el acero, mucho más barato de producir además, más resistente, más todo. Y es esa historia de cómo empieza la ley antimonopolio, aquí lo llaman de otra forma, pero atacan esto. Vale, no encontramos nada malo, pero no sabemos si a la larga va a tener una rotura, va a tener una fisura. Os lo recomiendo muchísimo porque es una historia muy similar a esto y te abre mucho los ojos. Hablando también de nicotina, en la semana pasada escuchábamos de boca del doctor Mier, ¿crees que hace falta una generación pura de vapeadores para que se sepan más efectos del vapeo? ¿Y por qué? ¿El qué, perdona? No te digo. ¿Crees que hace falta o haga falta más bien una generación pura de vapeadores, o sea, completamente vapeadora, para que sepamos los efectos? Sí, para que sepamos los efectos del vapeo, si es que hay algo bueno o algo malo y por qué. Hombre, yo creo que, a ver, necesario no es, porque ya con los años que llevamos, joder, tenemos ya muchísima ciencia detrás. Pero sí es cierto que cuando ocurra eso, en el momento que lleguemos a tener eso, yo creo que será la prueba definitiva. Claro, eso es un hecho. Okay. Sí, es un hecho. Fíjate, te voy a dar un dato interesante y para los que nos están escuchando, fíjense que en el último Ensanud de México, salió un dato muy curioso. El dato curioso es que la población entre los 20 y los 30 años está empezando a fumar más que antes. O sea, y esto se debe a partir de las prohibiciones del 2019, 2020, que fue el primer decreto. El 22. El 20 y el 21 y el 22, que todos los días que siguieron, la población de 20 a 30 años está empezando a levantar por encima de las cifras comunes, que es arriba del 30% de personas que fuman y que ni siquiera han empezado a tratar de dejar de fumar. Eso es bien interesante porque al revés, o sea, esa es la población más preocupante para nosotros igual. Por eso el mensaje debe ser claro, o sea, esto de desmitificar la nicotina es muy importante, muy importante que lo hagamos, yo creo que todos los activistas, porque ya estamos, incluso lo he puesto 1000 veces ahí en la red, cuando hice la pregunta yo con Clive Bates y con Carl Fagerström, nos menciona para lo que funciona la nicotina limpia, ¿no? Sin el tabaco.
Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta y dejar de asustarnos, porque a veces nos asusta platicarlo o decirlo a la gente, porque piensan, no, pues este cuate va a decir que estoy loco, porque la nicotina ha sido atacada durante años por el control del tabaco como simplemente una sustancia adictiva, ¿no? Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Y de hecho, yo creo que también, en cierta forma, hay cosas tan básicas sobre la nicotina que los que estamos aquí metidos las damos por hechas y muchas veces no las tenemos en cuenta, las obviamos porque nos parece algo tan irrebatible y tan irrefutable que simplemente no hacemos mención a ello. Y sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es algo en lo que hay que poner más esfuerzos. Ahora, ¿cómo crees que podríamos los activistas abordar el tema del vapeo sin ser percibidos como agentes de las tabacaleras o parte de la industria? Eso no va a ocurrir. Eso, la etiqueta la vamos a llevar, esa no nos la van a quitar. Sea cierta o no sea cierta, esa etiqueta no nos la van a quitar, porque les interesa que la tengamos. Claro. Pero también creo que al final a cualquiera que tenga un poquito de sentido común, no hay más que ver lo que ocurre en España ahora mismo y cómo claramente son las tabacaleras las que están ejerciendo presión, o sea, han eliminado el empaquetado genérico, ellos no tienen esas subidas de impuestos, dejan vía libre al tabaco. Es que curiosamente se nos olvida que en España la tabacalera está en manos del Estado. Claro, la distribución sí. Y O claro, sea, al está final todo en mano de ellos. es muy evidente lo que ocurre ahí. El Ministerio de Sanidad español no quiere atacar a la nicotina. Lo que quiere es que la fumes, no que la vapes. Que no te la pongas en un pouch. Y que no quieren eliminar la nicotina, pero Son, quieren son, obligarte a consumirla de esa forma. son 10 años menos de pensiones, mi querido amigo. Claro, claro. Y con el problema tan gordo que hay con las pensiones, eso les Sí, viene muy bien. eso viene bastante bien para los gobiernos. ¿Qué diferencias observas en los objetivos del control de tabaco hace 20 años y en la actualidad? Hombre, a ver, quizá, a ver, yo hace 20 años no estaba tan metido, pero es verdad que desde fuera al menos parecía que empezaban con un objetivo bastante mejor, bastante más loable, pero eso al final se ha convertido en un nido de ratas, como bien sabéis. Y es lo mismo que acabo de decir del gobierno español. Si no hay problema, ellos pierden su trabajo. Es así de sencillo. Si tenemos que vivimos de combatir un problema, en el momento en el que lo eliminemos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin trabajo? ¿Nos quedamos sin este grifo de dinero? Pues vamos a combatirlo despacito. O sea, vamos Vamos a por escribirlo un poco. Hay que disfrutar unos años más en lo que me voy Claro, yo, dice, en lo que claro. me voy yo. Fíjate que, te voy a dar un dato curioso, fíjate que nosotros hicimos o formamos, o estamos formando una alianza entre diversas asociaciones, el Provapeo en México, que le estamos llamando Alianza por la Cesación Tabáquica, precisamente para desmitificar esa famosa falacia de oposición, ¿no? Te voy a decir que tú eres el que eres pro tabaco, cuando en realidad nosotros somos más antitabaco que los antitabaco, ¿no? O sea, Totalmente. Y Toño, fíjate, a mí me surge con esto, yo es que debo haber sido algo en otra vida, porque tengo malas ideas. ¿Qué es que nosotros de repente no caemos en una falacia ad hominem? ¿Por qué? Porque de repente caemos en la misma moralidad. Porque es mi producto y no es tu producto. No, porque a ver, bueno, te voy a poner un ejemplo. Digo, yo sé que tengo pensamientos raros, pero a muchos se les ha ocurrido estas cosas. Que tú bases en ciencia son datos puros y duros. O sea, no existe la moralidad en la ciencia. La moralidad son simplemente, perdón, la ciencia es simplemente datos. Sean buenos o sean malos, son datos. Y entonces no podemos decir que estamos apoyando un producto porque, no, es que me lo platicó Juanito, Pedrito o el mono vapeador me dijo que esto era bueno y yo lo estoy defendiendo porque el mono me dijo que... No, es porque existen miles de documentos científicos que están amparando lo que yo estoy utilizando y existen documentos que han refutado los estudios que han presentado la contraparte para tratar a eso voy, ¿no? O sea, tú refutas, y esto también va para Julio, tú refutas siempre con estudios, pero tal pareciera que luego tienes estudios, o sea, tal pareciera no. Para ellos luego piensan que estos estudios están todos a modo, obviamente, y estás creando una falacia de hominem para defender tu postura. Pues ahí, para eso existen, hay que ver, lo que tienes que tratar de ver, y yo no soy científico,
soy hijo de médico, pero no soy científico, pero a final de cuentas lo que me he percatado es que tienes que seguir una metodología. Y si tú tienes que aprender a revisar las metodologías, que por supuesto la mayoría de la gente no lo va a aprender a hacer, no, pues porque nos hemos metido un poquito de más, pero tienes que aprender a ver qué metodologías están utilizando. Te pongo un ejemplo sencillo. El hecho de utilizar, por ejemplo, animales para los estudios, pues ya de ahí son estudios que no son concluyentes. El utilizar células independientes, sabemos que el estudio no va a ser concluyente. El utilizar seres humanos, como están utilizando, por ejemplo, Cochrane, que está utilizando, o Cochrane, como le quieran decir, que está utilizando ya estudios aleatorizados en humanos, está especificando los muestreos, cuáles ellos mismos eliminan ciertos estudios que no, te dan una certeza bastante alta de que lo que están encontrando pues es algo real. No digo verdadero, real, o sea, real porque los datos ahí están. O sea, mientras existan los datos, ahí no existe moralidad. Eso es lo que yo siempre he platicado, incluso hasta con los médicos. Ahora le vamos a preguntar a, Sí. a Julio qué piensa de esto, porque es un planteamiento un poco curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, además yo creo que hay algo muy importante y muy relevante en esto, y es que también con la ciencia también tenemos un poco lo mismo que a nivel político, tenemos esos dos bandos. Pero si nos fijamos en los estudios, digamos, que vienen desde el lado malo, todos esos estudios al final acaban refutados. Hay contrainvestigaciones y salen otros datos. Pero sin embargo, los que han salido apoyando al vapeo, esos curiosamente nadie consigue refutarlos. Es correcto. Es así. Además, mira, aún sin decir el nombre, tocando también un poco el tema de los problemas que hay algunas veces con estudios que están financiados por X industria y tal, que siempre es polémico. Un químico español, que no voy a decir el nombre, pero autor de un estudio muy conocido, yo le hice una entrevista hace años y él me dijo una frase que se me ha quedado y que le he repetido muchas veces desde entonces, y es: a mí me da igual quién me financie, porque quien me financia tiene que asumir que los datos pueden no darle la razón. Correcto. Y es así de sencillo. Digo, son planteamientos que luego ellos también se hacen, ¿no? Porque yo veo las batallas, o sea, te decía hace un ratito con la Nigora esta, yo me eché, pues fue una cosa tonta que respondía Mónica y me echó encima y estudio y no la sacaba de ahí, ¿no? R que R. Y al final de cuentas creo que estuve un día completo respondiendo. El problema no es que les mandes estudio, el problema es que los lean. Mira, yo te Es lo que le dije, o sea, te voy a poner un dato interesante. es lo que me dice, o sea, son estudios a modos todos a tu favor No, y parecen un teatro. Digo, bueno, si para ti un estudio de Cochrane o un estudio de Public Health England es un espectáculo, pues cuéntame tú qué estudio quieres, ¿no? Mira, yo mandé un Digo, estudio. igual el problema no es mío, igual el problema es tuyo que no sabes interpretar ese estudio. Claro, y además a Cochrane en todas partes. A Cochrane se la usa cuando nos interesa, pero cuando no nos interesa, no. Claro. Con Cochrane siempre los políticos son súper selectivos. Es increíble. Sí, no, fíjate, yo una vez le mandé un dato a una chica sobre otro asunto que no platicaré el día de aquí por el tema, porque nos van a bajar el video, pero le mandé los datos, los estudios, ¿no? Y precisamente me decía la chava, no coincido, pero me dijo, yo tengo otra opinión. Entonces le dije, ¿qué crees? Es que a mí tu opinión no me interesa, lo que me interesa es que se me hace tan raro que hayas leído en este momento más de 1000 hojas científicas en inglés que te mandé y me estés contestando en menos de 3 minutos. Claro, O sea, y es que además increíble. yo a ti no te estoy dando una opinión, te estoy dando unos hechos. Te estoy dando los hechos. Si quieres responderme, refútame los hechos con más hechos. Es correcto. Sí, No con opiniones. Y poder darte la razón siempre y cuando me lo demuestres. Claro. Porque obviamente yo necesito que tú me demuestres que yo estoy equivocado. Claro. Y esto es lo que me pasó con esta señora, te digo, estuve un día a vueltas, hasta que la dejé por la paz. Hablando un poquito de estrategias y futuro, ¿qué estrategias crees que son más efectivas para contrarrestar la desinformación sobre el vapeo? A ver, aquí es verdad que yo sinceramente creo que el trabajo que se hace desde los activistas, desde los usuarios, desde las tiendas, yo creo que se hace un muy buen trabajo, pero claro, tenemos que asumir que estamos en una desigualdad muy grande con el otro bando, por llamarlo así. No tenemos los mismos medios ni un 1%.
Y al final es verdad que nuestra tarea es mucho más difícil, pero acaba calando más. Yo creo que es lenta, pero acaba calando más. Pero aparte de lo que ya hacemos, sinceramente, ojalá se me ocurrieran más ideas, porque siempre hay que pensar más ideas, pero no sé sinceramente qué más se podría hacer, pero hacer mucho ruido en redes sociales, el boca a boca, el cuando alguien se te acerca y te dice, pues intentar explicarle un poquito. Son estrategias muy lentas, pero bueno, al final son cosas que funcionan. Es que para ellos tal pareciera que somos una Larus con patas, ¿no? Que debemos de tener todos los estudios del mundo para poder responder. Sí, bueno, aquí nos llaman mucho la secta del vapeo. O sea que Sí. ¿Qué papel crees que juega la colaboración con activistas y creadores de contenido de otros países en la lucha por la reducción de daños? mira, yo creo que con creadores de contenido siempre he pensado que es un poco el capítulo pendiente, porque en la comunidad hispana yo creo que todos los creadores de contenido estamos en mayor o menor medida implicados y si hay alguna iniciativa, algo que hacer, siempre se arrima el hombro y siempre vamos todos a una. Pero eso aquí sí que va la parte crítica. Yo eso no lo veo en otras comunidades, especialmente en la de habla inglesa, que es la que puedo seguir un poco más, ¿no? Desconozco más el resto. Pero, por ejemplo, en inglés, mm, aparte de Green Green, que sí que tiene una parte mucho más activista, yo creo que ahí al resto de grandes creadores, y tampoco quiero decir nombres, les falta un poquito eso. Les falta un poquito de conciencia y yo qué sé, de meter un poco más los pies en el barro y implicarse un poco más con esto, porque, joder, yo nunca he visto, por ejemplo, a ningún otro creador de contenido en un GFN, por decir algo, en una cosa así, yo qué sé, y me encantaría. Y de hecho, cuando a mí me dieron el premio en el GFN hace unos años, lo dije en el discurso, digo, leches, es que yo aquí no he visto nunca a otro creador de contenido. Eh, Yo qué A sé, mí. ahí falta un poco No, de rabia. próximamente Calavera ahí estará. No, yo estuve el año pasado. Yo estuve el año No, pasado. no, Pero no, sí, recibiendo el premio. no, porque, a ver, el jefe es importante igual en el punto de refrescar toda la información y recibir información, ¿no? Porque mucho es de las ponencias que se dan en las aulas, pero mucho es de lo que hablas también en el pasillo, ¿no? O sea, con quién Hombre, estás no, hablando. no lo dudes. Lo más interesante siempre son Porque los pasillos. al final de cuentas es esa parte que te digo yo de falacia, porque, a ver, cruzas tu información que crees que es correcta con la que el otro cree que es correcta y dices, bueno, o no estoy tan equivocado o que crees no lo había enfocado de esa manera y tienes toda la razón. Esa es la Mm. parte importante, ¿no? Mm, Bueno, sí, Digo, sí, es sí. No, no, complicado, no es necesitas, no complicado. necesitas, no necesitas o sea, cruzar porque tú vas viendo la información. La información es pública, Iván. O sea, en este Sí, caso, es o sea, pública, pero la opinión no es pública y no, las pues no. opiniones La face to opinión, face la, son opi- totalmente la diferentes. opinión no Sí, cuenta, lo que importa son los datos. O sea, vamos a volver a hablar de ese punto. En el caso de los pasillos, que sucede es que más bien estás formando una comunidad. Algo que el Aparte, tabaco, algo que el tabaco no te permitía. Yo nunca me acuerdo haber hecho una reunión entre fumadores para ver, para no, si sin me duda. fumaba uno de sabor naranja, o sea, absolutamente no, ¿eh? O sea, pero y es que es fumé eso, casi Toño. 40 Al años, final ¿no? lo que buscas es la colaboración, ¿no? De Claro, otras personas claro. y te ayuda a crear esos lazos, Sí, definitivamente. es un lazo muy fuerte, incluso yo creo que hemos hecho grandes amigos aquí en el vapeo, independientemente a lo que nos dediquemos o dónde nos dediquemos, porque puede ser cualquier parte del mundo. Hemos formado esos nexos, esos lazos, no lo dejamos, incluso yo tengo los grupos desde hace, los que estoy en WhatsApp, tengo años con los grupos y seguimos mandando mensajes y algunos me contestan, otros me rebaten y, o sea, así hay de todo, ¿no? Pero Sí, seguimos sin duda, formando sin ese duda. círculo que cuando vemos que pasa algo, la gente se une, o sea, Pero fíjate, esa yo, reacción, no en la, Y no en la, además, grupos, yo grupos tengo la súper gran valiositos, de percepción. gente que dices, joder, yo a ti te hubiera conocido en otra situación en mi vida y me habrías caído como el culo. Pero te he sí, conocido en esto y te quiero como un hermano. Sí, porque yo aparte sí, tengo sí, una claro. percepción digamos que los activistas de habla hispana aún somos una asignatura un poquito pendiente, ¿no? Yo lo percibo así, aún somos A un ver, poquito pendientes porque todo gira en torno al habla inglesa, ¿no?
No, O pero sea, yo creo que sí lo fuimos, sí que lo fuimos, pero yo creo que ya no, ya no. ya Porque han no. visto que la organización que tenemos en el habla hispana es, bueno, ya la quisieran muchos. Yo creo que eso lo tienen ya, vamos, les hemos dado una lección en muchos casos, ¿eh? Les hemos enseñado nosotros Bueno, el año pasado ya muchos hubo casos. muchos exponentes, ¿no? Sobre todo en la Oye, parte de Latinoamérica. y en el caso de la hermandad, o sea, porque fíjate que hay algo que tiene mucho el hispanoparlante, es que en sí se hace una hermandad entre todos. A pesar de que los gobiernos te quieran pelear, como lo que acaba de suceder aquí en México, con los famosos años, los perdones que le pedían a España, una vil tarugada de esta señora, pero independientemente de eso, o sea, los nexos entre el hispanoparlante, entre todos esos hispanos que nos hemos unido, crean una fuerza enorme, una fuerza que desperdiciamos precisamente por hacer caso a este tipo de tarugadas que imponen estos gobiernos, que por supuesto a nosotros ni siquiera nos interesa porque tenemos esos nexos del habla, pensamos, hablamos, trabajamos y hacemos todo en español, ¿no? Incluso Efectivamente. amamos a Dios como lo quieras llamar en español, ¿no? O sea, todo lo que hacemos lo hacemos en español. Eso es bien importante y esos nexos nos unen bastante. Yo creo que yo estoy muy identificado con el grupo de los españoles, de que estamos ahí en el grupo de activistas, y el grupo de activistas de México, y el grupo de activistas de cualquier lado del mundo, ¿no? Yo, a pesar de que algunos, como tú lo dices, bien cierto, podrían no caerme bien, pero si yo veo que lanzan una idea buena en redes, yo la sigo. Igual les Claro doy que sí, like y les doy retweet, aunque me caigan gordos, o sea, aunque no tenga relación efectivamente, con sí, ellos, ¿no? sí. Porque es esa relación que tenemos entre todos para poder apoyarnos en esta lucha que tenemos, ¿no? Ok, ¿cómo ves el papel de España en los próximos 5 años, considerando las políticas actuales? Uf, eso te lo respondo después de abril, dependiendo, dependiendo de lo que pase con los sabores, porque ahora Pensé que mismo, me ibas a bueno, decir mañana. No, ojalá supiera la respuesta mañana, porque muchas veces en esto, al final ya es tanto tiempo con la espada de Damocles encima que dices, coño, que caiga ya y me corte la cabeza, pero quiero saber qué va a pasar. sí, Porque esa sí, sí. incertidumbre, esa duda, que ya son tanto tiempo esperando a ver qué puñetas va a pasar, que muchas veces eso casi es hasta peor. Y bueno, a ver si pronto por lo menos tenemos la resolución, ya sea buena, ya sea mala, pero que sepamos qué va a pasar. Ok, Pero bueno, en cualquier caso, porque suene un poco más positivo todo esto, yo creo que sea de una forma o de otra, aunque lleguemos al peor de la situación, que sea la prohibición de sabores, de una forma u otra se sale adelante, eso estoy seguro. vamos a ir con las últimas preguntas ya para no alargarnos mucho. ¿Cómo, si tú tuvieras el poder de hacer una legislación, cuál sería tu propuesta ideal para el vapeo y la nicotina? Hombre, pues yo por tomar una ley como ejemplo, y no me voy tampoco a lo mejor a Nueva Zelanda y tal, a mí la ley de Chile me gusta mucho. Sí que podría matizar alguna cosa, pero yo creo que la regulación que han conseguido en Chile, yo la firmaba ahora mismo para cualquier país del mundo, vaya. Ok, No está equiparado con el tabaco ahí, no, está diferenciado, ¿verdad? No, no, es una ley, de hecho es la única, si no me equivoco, es la única ley del mundo que lo establece como un producto independiente del tabaco. Eso es buenísimo. Eso viene es mezclado dentro de la misma legislación, porque obviamente no hicieron como que una ley aparte, sino que lo metieron dentro del mismo apartado, con distinciones para uso medicinal y uso de Recreativo. vapeo, Recreativo. eso no me pero, suena. pero no me acuerdo exactamente cómo estaba, porque ya lo hablamos, si te acuerdas, estuvimos analizándola un poquito, Toño. Ah, ok, ok. Es- Bueno, sí, sí me acuerdo ya, pero ya tiene ratito. Yo, de hecho, yo, tuvimos a Nacho como invitado, comentándola, Toño. sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí. Lo que sí te quería dejar a esto, Julio, te quiero dejar esta pregunta, a ver qué opinas, o sea, o qué piensas, en el aspecto de, ¿qué opinas que un adulto comience a vapear sin nunca haber fumado? O sea, ¿qué opinas sobre eso? Porque llegan muchos contratos, hay gente que dice, no, es el vapeo solamente para los fumadores, o sea, y hay gente que dice, oye, pues es un adulto, y va a decir, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Claro, a ver, de base es verdad que es un producto para fumadores, es un producto para dejar de fumar, pero también es verdad que hay que ser flexibles. Una persona adulta, si le apetece, oye, pues hazlo sin nicotina, porque no tienes esa necesidad de nicotina, no tienes esa dependencia, pero qué puñetas, yo lo comparo mucho con las sisas, con las pipas de agua.
Hay mucha gente que no fuma y sale un día a un restaurante árabe y se pide una sisa y se la fuma tan contento con sus amigos. Pues esto también no neguemos que tiene esa parte divertida que puede no tener el tabaco, de los sabores y demás. Pues al final yo creo que en la libertad de la persona adulta no se debe meter nadie. Correcto. Bueno, dos últimas. Un llamado a la acción. ¿Qué mensaje darías a los vapeadores y a la comunidad en general en España para afrontar estas nuevas medidas? Pues que deis mucho por culo, sobre todo en redes sociales. A los españoles también os diré además que vamos a tener pronto novedades. Vamos, posiblemente, no lo digo completamente seguro, pero sí al 95%, que va a volver a haber manifestación, vamos a volver a salir a la calle. Hay que hacer el sprint final de aquí a abril, hay que darlo todo para intentar para intentar parar un poco esta locura. Yo también me voy la semana que viene a Bruselas, al Parlamento Europeo otra vez. Hay que dar el último empujón. Yo sé que hay mucha gente que ya está muy cansada, que está muy quemada, yo el primero, pero hay que dar el último empujón. Ese es el mensaje más importante. Bueno, eso de la manifestación suena interesante. Yo creo que lo cubriremos también y vemos a ver en qué resulta, porque sí, no puedes permitir estos atropellos. Sí, sin Claro. duda, sin duda. Y además ahora, mira, una cosa importante que no dije antes, este plazo que tenemos hasta abril, ahora mismo eso está abierto para que otros países puedan hacer alegaciones. Es decir, ya no es una consulta pública donde los usuarios podían enviar sus ideas, sus quejas, sus propuestas. Ahora ya es para que otros países se posicionen. Así Es eso lo que, que me preocupa también, Julio, porque estamos oyendo noticias de otros países que dicen, bueno, yo voy a poner lo mismo, pero sí, ¿sabes qué? pero en Quiero Europa que sí esto que hay también lo cierto apliquen apoyo, ¿eh? en Europa, ¿no? Para que tengamos fronteras comunes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y aplique la Claro, pero misma ahí ley sí que la parte, la en los parte buena es diferentes que en Europa países. sí que tenemos un cierto apoyo, porque de hecho ya le digo, yo me voy la semana que viene otra vez al Parlamento Europeo y en este caso me han invitado de Italia, me ha invitado un eurodiputado italiano del Partido Popular Italiano, Flavio Tosi, y bueno, entendemos ya por ahí que hay apoyo. En Alemania sabemos que tenemos apoyo, obviamente Suecia, tal. Eh, yo el objetivo que tengo en esa visita es intentar que desde Europa alguien se posicione con el problema español y puedan presentar precisamente esas alegaciones al Real Decreto. A ver si se consigue algo. Esperemos que Ok. sí. Esperemos que Y sí. como, ¿Qué mensaje le mandas a México, a los mexicanos, a los que estamos ahorita peleando con una prohibición absurda, pero con una prohibición dura, en que todavía no se ha determinado, no hay leyes secundarias? Volvemos a repetir esto, chicos, no se dejen extorsionar, no hay leyes secundarias todavía para que puedan detenerlos en la calle así van vapeando. Quiero dejarlo muy claro, ¿no? Pero ¿qué mensaje les mandarías a los mexicanos, a los usuarios mexicanos? Pues mira, yo creo que principalmente que también un poco lo mismo que le he dicho para los españoles, que sigan en la pelea, que esta pelea es larga, esta pelea no se acaba en cuanto llega el primer revés, como ha pasado en México, como pasa en España. Hay que seguir peleándola. Y para los más nuevos, los que estén un poco en duda, que busquen información ellos mismos, que busquen sus datos, no se crean ni lo que estamos diciendo aquí, ni lo que puedan decir en la prensa, ni lo que puedan decir en ningún sitio. Buscad los datos vosotros, buscad la información y haceros vuestra propia Le- imagen del vapeo vosotros mismos, por la información que busquéis. No os creáis nada. hablando de información, ¿qué fuente recomendarías tú para mantenerse informado sobre regulaciones y implicaciones? Hombre, al final, bueno, Twitter es lo que más, o X es lo que más mueve toda la política en estas cosas. Pero bueno, por tener un punto de vista, un sitio en concreto, pues Vaping Today, que lo conocéis muy bien, pues yo creo que en Vaping Today se van publicando artículos fantásticos y es un muy buen punto para ir estar actualizado. Ok, Toño, ¿alguna última pregunta para cerrar? Nada más darle las gracias a Julio por acompañarnos y pues esperemos que no sea la última y que nos vayas informando sobre los avances, retrocesos y todo lo que vaya viniendo en España, porque a final de cuentas estamos ligados como país, como idioma, estamos ligados
y pues ciertas cosas que pasen allá van a pasar aquí o van a tratar de copiarse entre unas y otras, y eso es peligroso y es lo que realmente queremos detener, ¿no? Que es que siga sucediendo en el mundo. Sin ninguna duda, al final esto es una lucha de todos, aquí no valen países, vamos todos a una. Y bueno, yo encantado de volver por aquí cuando queráis. Para mí siempre es un placer. Pues yo creo que vamos a ir complementando si es que se hace alguna manifestación, algún plantón, porque yo en eso tengo también, no sé si una propuesta o una opinión y a ver qué tú piensas. ¿Crees que hacer un plantón sería necesario paralizar el sector completo? Sí, sin duda Ojo con alguna. lo que digo, ¿eh? Sí, 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 sí. Estoy diciendo algo gordo. Sí, sí, vamos, es que de hecho en la anterior O porque manifestación siempre que hay ya se alguno hizo, o sea, sí. esto no va por nadie en específico, pero lo Bueno, he escuchado aquí en México y lo he escuchado en todos yo sí que lados. tengo algunos nombres en la cabeza en concreto, pero a mí Sí, porque en la también lo he anterior escuchado acá. en la Es que anterior pierdo mi día de manifestación, trabajo. sí, en la anterior manifestación me decepcionó a gente que no vi en la manifestación, y hablo pues hablo de profesionales del sector, no de usuarios, evidentemente. Es un día en el que joder, es que además son los primeros interesados, puñeta. A mí me parece increíble que alguien que tenga, por ejemplo, una tienda diga es que yo no puedo perder hoy la facturación del día por cerrar e irme a Madrid o perder 2 días en ir y volver. Puñeta, es que no te estás jugando la facturación de un día, te estás jugando la de toda la vida. Es tu Claro. negocio. Ese día se tiene que cerrar el sector al completo y todo el mundo a Madrid. No hay, vamos, ahí no hay duda. Es a lo que me refiero, precisamente es a eso a lo que me refiero, porque Claro, yo he escuchado de esas excusas aquí en España, en todos los lados, o sea, diciendo, oye, pero es que voy a perder, digo, tú no vas a perder, es algo que está implicando tu medio de vida y algo en lo que tú efectivamente, crees, porque efectivamente. puedo dar válido que para ti es un negocio como tal, pero va, igual que es para ti un negocio, es algo que tú tienes que defender. Claro, coño, si no defiendes tu negocio, ¿qué vas a defender? Es que te lo van a cerrar, no vas a perder un día de facturación, pero a la semana siguiente vas a tener que cerrar. Sí, Claro. tal cual. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir despidiendo, Julio, te despides, por favor. Nada, pues un placer enorme estar por aquí y, como decía antes, encantado de volver cuando queráis. Toño. Pues muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial con un invitado tan especial. Y pues acá lo esperamos pronto con otras entrevistas de este tipo, con personajes de la talla de Julio Ruades. Pues por mi parte, poco más y agradecer enormemente a Julio por tomarse un ratito y atender el llamado para hacer la entrevista. Recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Nos vemos un próximo miércoles en Entre Líneas.